Mil bendiciones, estimados maestros y hermanos. Bienvenidos al tercer resumen de nuestra clase de APE, Alianza Pro Evangelización del Niño. Pues es muy corto el tiempo, son 15 minutos. Ustedes tienen un material muy bueno, muy completo, sabor. Muchas citas para que ustedes se documenten, para que ustedes afiancen estas verdades del Evangelio. Estamos en la clase número 3, cómo guiar un niño. Ese es el propósito, que Dios te ha puesto en ministerio de maestro. No es cualquier ministerio, tiene una responsabilidad muy grande delante de nada le ponga. Ay del que no haga no haga el trabajo de Dios bien hecho. Entonces necesitamos estar en la palabra, el momento que ustedes estudien esas citas, que son las que esa palabra de Dios dice Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír que la palabra de Dios, que este niño y esta niña van a crecer en la fe. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural en la vida de ellos. Cuando tú pegas la palabra de Dios, algo sucede. Algo sucedió allí en la vida de Timoteo cuando escuchó a su abuela y a su mamá, su abuela Loida y a su mamá Eunice. Luego escuchaba la palabra de Dios en Pablo y él se convirtió en un pastor firme en las cosas de Dios. Ese es el mensaje, esa es nuestra necesidad. Esta palabra profética más segura. Esta es la palabra segura, no es sus palabras las que lo van a transformar, en la palabra de Dios. Entonces, estando conscientes de que es en la palabra de Dios, tenemos que ir como guió niño a Cristo, enseñándole las 4 verdades fundamentales del Evangelio, en cuanto a que Dios es ese ser viviente. Dios es ese Dios verdadero y viviente, ese abuelito que vive allá en el cielo, es un Dios real, un Dios vivo, verdadero y viviente, que el hombre sin Dios está en razón sucio, perdido, que el mensaje del Evangelio es la buena noticia y que él necesita apropiarse del Evangelio. Entonces vamos con la primera verdad y está en Hechos 17, del 22 al 24 y dice que Dios es el que hizo todas las cosas las hizo. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios todo. Dios es el Dios creador, ese Dios que te regaló a ti, a mí, ese aire, esa naturaleza, es maravilloso. Él te ama a ti, me envió a su único Hijo para que si tú crees en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Pero hay algo maravilloso de Dios, es que Él es 3 veces santo. Dios no tiene sombras ni mudanzas. Él es incuestionable. Él es un Dios puro, justo, bueno, en todo lo que hace, aunque tu mente no lo alcance a aprender, aunque la mente de los ateos no alcancen a comprender como un Dios bueno podrá haber mandado un edicto. Dice la Biblia que la sabiduría de nosotros es tan pequeña comparada a la de Dios. Cuando Dios daba una orden era un mundo de sabiduría. Dios mandó que la maldad ya de Nínive era mucha. Entonces Él mandó a alguien que les hablara. Cuando Dios ha hablado mucho, mucho a una generación y no escuchan. Recuerden que esas generaciones no tenían compasión de sus hijos, los entregaban a Moló, entonces Dios decía, no más, yo los voy a traer porque si queda alguno pequeño ha visto todo eso, ya ahí va la semilla y seguirán pecando, de manera que Dios es bueno, Dios es santo, y en todo decreto, en todo lo que Él hizo, espero me entiendan esa vez, Dios es bueno en todo lo que Él hace. Él es el santo creador de todas las cosas. Dios vive en el cielo y no hay ningún pecado en Él. Segundo, la condición del niño. ¿Cuál es la condición del niño? Pecador por naturaleza. En acción, Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, todos, incluye los niños, es responsable ante Dios. Él es responsable, todo lo que hay es evidencia de que Dios existe. Es pecador por naturaleza, nació con ese deseo de pecar. ¿Cuándo tiene conciencia de eso? No sabemos decir, bueno, un niño es consciente a los 12 a los 3 años, no, porque eso es personal, hay niños que maduran muy rápido, hay otros que no, pero el niño pequeño tiene la oportunidad, tiene la necesidad de saber que el pecado es castigado, que el pecado es contra Dios. Dice la Biblia que que Dios estaba en Cristo
no tomándole al hombre el pecado, sino eximiéndolo del pecado. Entonces, la condición del corazón del ser humano es pecador por naturaleza. Y esos pecados han hecho una barrera entre Dios y nosotros no podemos salvarnos. Tú no puedes salvarte por ti mismo ni yo, porque ese pecado hace una barrera. Tú quieres llevarle a Dios un regalo, pero hay algo que impide, que se llama pecado. Solo es por medio de la regeneración. Entonces, si tú tienes un niño en la clase y solamente le das esta verdad hasta acá, que es pecador, dice sí soy pecador, pero él necesita conocer la otra verdad, es la verdad del Evangelio, la buena noticia, que Dios lo ama tanto que dio a su Hijo para que tomara su lugar, para que si él cree en él no se pierda, tenga vida eterna, vida más allá de la muerte. Entonces Jesucristo es el Hijo de Dios, crucificado, sepultado, resucitado y exaltado a la diestra del Padre. Ese Cristo Jesús es la respuesta de Dios hacia el hombre pecador. Es su gracia redentora. Miró al ser humano con gracia, con misericordia y mandó a su único hijo. Era hijo perfecto de Dios. Jesús demostró que era Dios cuando ordenó al viento y al mar que le obedecieran y le obedecieron. Cuando levantó a Lázaro de la tumba, cuando le dio de comer a los miles de miles, cuando Jesús andó enfermo, limpió leprosos. Y Jesús también era hombre. Jesús, usted mira la condición de Jesús teniendo hambre, teniendo sed. Jesús estaba cansado del camino un día. Se sentó al lado de un pozo porque estaba cansado. Ese cuerpo sentía tentación. Pero la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue el sustituto perfecto por ser sin pecado que podía tomar nuestro lugar. Dios ese fue justo. Dios necesita castigar el pecado porque Él es justo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Tomó su lugar, tomó mi lugar en la cruz para que allá en la cruz nosotros ya no tuviéramos que ser condenados por el pecado. Jesús recibió la condena por el pecado. Dice la Biblia que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme estaba escrito. Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Recuerden que Hebreos dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La primer derramamiento de sangre fue causa del pecado allá en Edén. El hombre quiso salvar, quiso cubrir su vergüenza con hojas de higuera, pero Dios, dice la Biblia, que le hizo pieles de animales. Hubo el primer derramamiento de sangre. Entonces Dios dijo: sin derramamiento de sangre ustedes no pueden acercarse a mí. De manera que Israel llegaba con un cordero. Ese cordero, un cordero, un palomito, depende de la condición que tuvieran económica. Entonces ellos podían acercarse a Dios, ponían la mano sobre ese cordero, sobre ese animalito y recaía. Él era el sustituto, pagaba la muerte por el pecado, su sangre era rociada sobre la persona. Jesús era ese cordero que se puso. Nosotros no necesitamos ofrecer sacrificios porque ya Jesús una vez y para siempre entregó su vida por nosotros, derramó toda su sangre, de la sangre de la sien de Jesús, de sus manos. Él creció hombres malvados, lo cogieron, lo crucificaron, podía bajarse de la cruz, sí. Podía mandar legiones de ángeles que lo bajaran, pero no, Él quiso hacerlo porque quería tomar nuestro lugar. Ahora Él no se quedó allá en la cruz, Él dijo: he acabado mi obra, consumado es. Él estuvo en la tumba por 3 días conforme a las Escrituras, pero resucitó al tercer día. Más de 500 personas lo vieron, lo tocaron, comieron con él. No era un fantasma, no era cualquiera. Comió con él, se sentó. Jesús estaba su cuerpo glorificado porque él podía pasar por las paredes. Se mostró a sus discípulos, se mostró más de 500 personas lo vieron, de manera que Jesús, hubo muchas evidencias de que Él estaba vivo. Por eso los discípulos sintieron ese vivo deseo de hablar de Él hasta la muerte, no les importó. Esa es la evidencia de nuestra fe, que Jesús, su tumba está vacía, que Él vive para siempre, que fue exaltado, que vive en el cielo y que Él es el único medio de nosotros ser salvos. Dice la Biblia que
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay otro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. No es María, no es Pablo, es solamente Jesucristo. Él es ese fundamento firme en que nosotros necesitamos confiar. Ahora, yo necesito que esa salvación se apropie en mi vida. El niño necesita que tú le des la oportunidad de formar parte de esos salvos, de esos que pueden ser limpios. Dice San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Escuche bien, a los que creen, a los que les reciben. Todo el mundo no es hijo de Dios, solo aquellos que han creído al escuchar la palabra y le han recibido en su corazón. Son dos. Entonces el niño necesita recibirle, darle la oportunidad, confesar con su boca que Jesús es el Señor. Recuerde que Jesús murió públicamente por nosotros, así que nosotros debemos hacer pública esa confesión de Jesucristo, de que Él murió por los pecados, reconocer, estar de acuerdo con Dios, estar dispuesto a que si Él viene a nuestro corazón, sea el dueño de nuestra vida, establezca su reino, que ya no reine el pecado. Es como si Cristo, usted le dijera, ven a mi casa, no eres un invitado, eres el dueño, toma la llave, saca lo que no hace falta y pon en orden todo lo que esté desordenado, límpiala, haz lo que quieras en mi casa. Eso es recibir a Cristo, eso es apropiarse de la salvación. El niño necesita saber que ya su corazón es la morada del Espíritu Santo, que necesita esto de Cristo ahí, vivir continuamente las 24 horas del día, que ya no hay condenación para él, que ya es un hijo de Dios, que sí va a pecar, pero ahí va a estar Cristo, que si él confiesa sus pecados. Juan 1:9 dice, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Él necesita apropiarse de esa salvación, apropiarse que sea suya. Ahora, ¿de quién eres hijo? Si ya recibiste a Cristo en tu corazón, eres hijo de Dios. ¿Cómo lo sabes? Lo dice la palabra, porque hice lo que dice la Biblia. Eso, el niño necesita estar seguro de su salvación. Tú necesitas aconsejarlo y saber que ya Él está en Cristo. Necesita saber que Él tiene un abogado precioso, que Él no está solo, que es un hijo de Dios, que Él jamás lo dejará y jamás lo abandonará. Estas verdades son las que tienen que estar en nuestras lecciones bíblicas. Podemos tomar media hora antes una clase de internet y darla a los niños, pero esas no son las verdades del Evangelio. Las verdades del Evangelio tienen que ser la apropiación de esa salvación en cada lección bíblica, en cada historia bíblica, hermano. Es deshonesto de nuestra parte llevarles cualquier cosa a los niños ahí de rapidez, entretenerlos. Vamos a dar cuenta a Dios por nuestras vidas. Quizás ese niño que tú tengas allá en la clase nunca más va a llegar, y esa es la oportunidad de que tú le permitas a él recibir a Cristo en tu corazón. Que Dios les bendiga y Dios les guarde, repasen esas verdades, compártanlas y Dios va a dar, y esa palabra